Ya se está iniciando y voy a iniciar a compartir pantalla. Listo. Ahora sí pueden ver ya la pantalla. No, tutora. A mí todavía no me sale la pantalla. ¿Me confirman todos? Sí, profe, ya se ve la pantalla. Ah, ok, listo. Listo, entonces voy a hacer acá un ajuste. Bueno, antes de iniciar quiero darles a conocer que una vez como yo estoy compartiendo pantalla, yo no puedo ver en este momento el chat de Teams. Entonces, si alguno tiene alguna duda o no puedo ver en este momento si están levantando la mano, si alguien tiene alguna inquietud o quiera participar, simplemente activa el micrófono y participa. ¿Listo? Entonces, este es el segundo CIPAS del curso de Fundamentos de Economía. Está programado para hoy, 10 de abril. El tema que vamos a abordar es el que estamos trabajando en la tarea número 3 y el tema es el comportamiento de los principales agregados económicos básicos. Estos agregados económicos básicos vamos a ver en qué es que se encuentran relacionados. Algo muy importante que ustedes tengan presente en esta y en todos los cursos que están desarrollando es las fechas de cierre de las actividades, ¿sí? Esta es una actividad, estamos en la tarea 3, se cierra el próximo domingo 16 de abril, es decir, nos quedan 6 días para que ustedes puedan, los que aún no han presentado avances. Buenas noches, qué pena, Buenas tutora, noches. es que se te escucha bajito. No te ¿Se alcanzo a escucha escuchar. bajito? ¿A todos les sucede lo mismo o solo es en el caso de Erika? Yo escucho bajito, pero porque estoy conectado desde el celular, entonces yo cambio el audio como tal para poder que se pueda escuchar alto en altavoz. Ah, ok. Bueno, Erika, entonces te invitamos a revisar el audio de tu equipo, ya sea el computador o el celular, hacerle los ajustes si es por audífono o en altavoz, ¿listo? Dale, tutora, entonces voy a salirme, tal vez si es la señal. Ok, listo, Erika. Bueno, entonces, como les venía diciendo, algo muy importante que ustedes tengan presente es las fechas de cierre de la actividad. Esta cierra el próximo 16 de abril. Importante que tengan ustedes presente que los últimos 3 días, es decir, cierra el domingo, pero entre jueves, viernes, es difícil que nosotros como tutores alcancemos a dar retroalimentación a todos los pasos que manejamos. Les quiero, por favor, si no hacen participación, desactivar el micrófono. Voy a revisar acá quién tiene mano. Entonces, para que lo tengan presente. Yo sé que algunos de los que están aquí conectados esta noche ya han presentado avances, les he realizado retroalimentación, pues la semana pasada, como sabemos, fue Semana Santa, varios de ustedes participaron. Hoy en la mañana no alcancé a retroalimentar a todos los... Qué pena, es que a mí no te escucho bien, ya te escucho y ahorita se vuelve y se va. Yo creería de pronto que es algo de tu señal porque hasta el momento nadie más ha manifestado dificultades en el audio. Bueno, voy a volver a entrar. Bueno, o de pronto el sonido de fondo que tienes. Entonces tengan presente que los aportes máximos se alcanzarán probablemente a revisar hasta el día miércoles, ¿listo? Algunos, yo sé que la mayoría de ustedes ya ha presentado avances. Entonces, esta es una actividad individual, consiste en realizar un estudio, análisis e identificación de los agregados nacionales y el papel del Estado en el manejo y organización económica. Corresponde a la unidad 2, donde se abordan el conocimiento de las funciones que cumple el Estado en la economía, temas como el Producto Interno Bruto, tanto nominal como real, el índice de precios al consumidor y la tasa de inflación. Todos estos temas en la parte inicial se aborda con un ensayo tal cual este es como lo indica la guía.
Lo primero que ustedes deben realizar es una lectura del anexo 2, es un documento que se les envió a ustedes como anexo, y el tema central de ese ensayo es cuáles son las funciones del Estado en la economía. El ensayo debe ser mínimo de 3 hojas, teniendo en cuenta pues las normas APA que hemos identificado en algunos de los estudiantes, que puede que las hojas ustedes entreguen 3, 5, hasta 8 hojas me han entregado de un ensayo, pero se evidencia que ese ensayo ha sido como de la típica que hacemos a veces por el afán, por querer ampliar el tema, lo que hacemos es copiar y pegar de un texto a otro, y pues eso nosotros como docentes lo identificamos al momento de evaluar. Y recuerden que esa es una falta que se denomina plagio, porque no están realizando la citación correspondiente. Cuando hablamos de un ensayo es que yo escriba, redacte el análisis que yo hago respecto a un tema. Es decir, yo puedo copiar y pegar sí una idea, pero adicionalmente yo con mis propias palabras opino sobre ese tema. ¿Listo? La segunda parte que deben desarrollar es dar respuesta a unos ejercicios. Y esos ejercicios son, primero con base en una tabla que nosotros les entregamos los datos, que es del año 2020, 2021 y 2022, tienen que calcular el PIB nominal y el PIB real. Creo que algunos estudiantes me manifestaron que decía que tomando el año base 2019, pero lo correcto es tomar el año 2020, porque no tenemos los datos del 2019, entonces no podríamos tomar ese dato. Entonces, lo correcto es tomar el año 2020, ¿listo? Él nos dice acá que debemos calcular el PIB nominal para cada año, el PIB real, tomando como año base el 2020. Debemos calcular el deflactor del PIB del año 2022, tomando como base el año 2020. Y el segundo punto dice, nos da unos datos de unas tablas, debemos dar unos datos, perdón, de cantidades y precios del sector de confecciones y alimentos. Debemos calcular el IPC y la tasa de inflación. Finalmente, lo que deben realizar es comentar y analizar los resultados de forma sustancial. Cuando nosotros decimos de forma sustancial, no es solo decir el resultado del IPC en el año 2021 fue de tanto, sino de pronto mencionar los factores que llevaron a ese resultado. Probablemente haya sido un aumento en confecciones, o un aumento en alimentos o viceversa. ¿Y eso a qué se debió? ¿Listo? Entonces, para que puedan desarrollar esta actividad es importante que conozcan primero que esta parte de la economía donde abordamos los agregados nacionales hace parte de la macroeconomía, ¿cierto? Recuerden cuando nosotros en la clase pasada de CIPAS nosotros mencionábamos las diferencias entre microeconomía y macroeconomía. En la microeconomía se abordan temas a nivel individual, de comportamiento del ser humano a nivel individual, como son las familias, las empresas y los mercados. Mientras que la macroeconomía analiza el comportamiento de la economía como un todo, es decir, a nivel macro, temas como inflación, desempleo, empleo, Producto Interno Bruto, entre otros, se analizan a nivel macroeconómico. Entonces, tengamos presente que los temas abordados en esta tarea 3, que es la unidad 2, son los relacionados a la macroeconomía. ¿Listo? Y esta hace parte de la economía. Entonces, para ustedes desarrollar el ensayo, al realizar esa lectura, ustedes encontrarán ahí descrito cuáles son las funciones del Estado. Cuando nosotros les colocamos esa lectura como anexo, no quiere decir que esa lectura, que ustedes se basen únicamente en ella, sino ustedes de pronto pueden explorar más información, que encontraron de pronto un documento o un artículo de las funciones del Estado, entonces también lo pueden tener en cuenta. Entonces, una de las funciones primero es el manejo del gasto público. ¿Quién quiere decirme, ustedes que recuerdan, cuál es el gasto público, cuáles son los ingresos que recibe el Estado para poder gastar? Impuestos. Señora. ¿Impuestos?
Los impuestos, muy bien, ¿cierto? Ese es el ingreso que recibe el Estado. Y el Estado debe manejar ese gasto público que son los egresos de ese impuesto. Entonces, es el responsable de dar un buen manejo al gasto público y esto está relacionado también con la redistribución del ingreso, porque el impuesto, recuerden que una persona entre más ingreso reciba, pues probablemente va a pagar un mayor impuesto. Entonces, los que más tienen dinero aportan más dinero al Estado. ¿Y el Estado cómo lo redistribuye? Por medio del gasto público, por medio de subsidios de vivienda, educación, salud, entre otros bienes que nos entrega el Estado. La financiación del gasto nacional es, digamos, cuando hablamos de temas de financiación, es porque el Estado ha tenido que acudir a algún tipo de préstamo para poder cubrir con los gastos, ¿cierto? Y es el encargado por medio de ese gasto público, del manejo del gasto público, de poder financiar ese gasto. El manejo de los recaudos nacionales. Como vemos acá, todo está articulado. Los recaudos nacionales, pues, son todo lo que se recibe por medio de los impuestos. Entonces, es cómo va a distribuir y que sea de forma eficiente. Por otro lado está la regulación de la actividad económica. Cuando hablamos de regulación de actividad económica, hace referencia, ustedes no sé si han escuchado cuando hay una empresa, un monopolio, que el monopolio es es cuando existe una sola empresa que produce un producto y eso puede generar que esa empresa determine el precio. Y ese precio puede ser mayor a lo que las personas están dispuestas a pagar para adquirir ese bien. Entonces, el Estado puede entrar a regular ese precio de ese bien o regular por medio de también de impuestos, como es, no sé, ustedes en un tiempo se escucharon cuando las personas o las empresas que comercializan preferían importar algunos bienes y servicios, digamos, importar el arroz, porque el arroz al importarlo era más económico que el arroz que se produce en Colombia. Pero entonces al realizar eso resulta que se afecta a los productores colombianos, porque las personas van a preferir comprar un arroz que le va a salir más económico importarlo que el que venden acá. Entonces el Estado, en ese caso, ¿cómo interviene para proteger al productor del arroz colombiano, del arroz nacional? Entonces puede intervenir por medio de un impuesto para ese arroz importado, de tal manera que con el pago de ese impuesto el valor de ese arroz quede muy similar al nacional y ya exista pues una competencia, que las personas puedan adquirir el importado del nacional, pero ya sea por gustos más no por precio. En temas de normatización, perdón, toda la normatividad relacionada a política fiscal, política monetaria, que son temas que abordamos en la unidad anterior. Y va de la mano con la determinación de políticas públicas. Las políticas públicas están relacionadas, digamos, con temas de la política pública de educación, cómo se presta el servicio, política pública de salud, de niñez, bueno, todas las que crea el Estado para la satisfacción de los bienes, de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Finalmente, la implementación de un plan nacional de desarrollo. Entonces, un plan nacional de desarrollo es como la guía, es como el eje fundamental que a nosotros nos dice, usted debe, el país en 5 años va a cumplir con estos indicadores y para eso entonces hay unas políticas, hay unos programas, hay unos planes que se delegan en todo el territorio para el cumplimiento de las mismas. Entonces, a grandes rasgos, estas son las funciones del Estado. Ustedes al leer el anexo 2 encuentran un buen material, igual en los videos que he compartido en el foro, encuentran pues más para las funciones del Estado. Entonces un tip es que ustedes pueden tomar sí, textos de diferentes fuentes, pero importante es que los citen de manera correcta para que al momento en que yo esté evaluando
eso no les afecte el nivel de similitud en el escrito, y pues cuando yo veo un porcentaje de similitud alto con otros trabajos, pues la nota probablemente no sea la mejor, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda respecto a las funciones del Estado? Tutora, qué pena es que no me entendí bien sobre la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Otra de las funciones importantes del Estado es el manejo de la economía, manejo de normas. Mira, ¿cuál no entendiste? En el de que dice implementación del Plan Nacional de Desarrollo, digamos en sí, ¿en qué trata ese El- plan, sí? El Plan Nacional de Desarrollo es un documento en temas de planeación que nos indica hacia dónde vamos en un periodo de gobierno, más que todo. Entonces es un documento que dice que en 4 años nosotros hacia dónde vamos a llegar, cuál es el cumplimiento de indicadores, cuál es la cobertura en la prestación de bienes y servicios. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo es la guía a nivel nacional que nos indica qué es lo que se debe hacer para el cumplimiento de los objetivos, que por lo general también están relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ese Plan Nacional de Desarrollo es la guía para que los departamentos, es decir, las gobernaciones y los municipios, las alcaldías, también determinen su plan de desarrollo, en ese caso, o plan de acción. Está sujeto al Plan Nacional. Es decir, todos los municipios, las gobernaciones, trabajan de la mano para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, ahora otro tema que abordamos es el relacionado al Producto Interno Bruto. Y ustedes han encontrado ahí en el documento, entonces, donde nos dice el Producto Interno Bruto lo podemos determinar como nominal y real. Este Producto Interno Bruto mide la producción. No sé si van a interrumpir, es que casi no se escucha. ¿Pasa con todos o por favor revisa tu audio? Por favor me confirman si pasa con todos los... Eso, profe, porque es que la verdad yo no escucho. Se está escuchando bien por mi parte. Sí, profe, se escucha bien. Ah, ok. Revisa por favor la conexión, porque hay varios estudiantes que manifiestan que sí están escuchando bien. ¿Listo? Bueno, el Producto Interno Bruto, como les decía, se puede calcular de manera nominal y real. Este mide la producción de bienes y servicios realizada por los residentes del país dentro de las fronteras, menos el consumo de bienes y servicios intermedios, los que se consumieron para poder producir. Es decir, si yo voy a producir una camiseta, pues seguramente tuve que comprar tela, hilos, botones, bueno, varios elementos, pero lo que yo mido en la producción de esa camiseta es como ese valor agregado que yo le he dado, porque si yo sumo cuánto me vale esa camiseta, cuánto me vale la tela, cuánto me vale el hilo, los botones, pues la producción lo estaría valorando, estaría sumando muchos datos y no sería la producción real, ¿cierto? De ese producto, ¿listo? Entonces, para que tengan presente, es el bien final menos los bienes intermedios que se consumieron para producir ese bien. Por otro lado, cuando nosotros nos hablan del PIB real, Producto Interno Real, es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país, pero a precios constantes. Es decir, el PIB real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal o a precios corrientes sí refleja estos cambios anuales, ya sean incrementos, como se denomina lo que conocemos como inflación, o disminuciones. Entonces, yo sé que cuando les hablo de este tema así muy teórico, de pronto es un poco complejo, pero más adelante lo vamos a ver por medio de un ejercicio que yo sé que ahí aclaramos dudas. ¿Listo? Cuando en un país nos hablan de un crecimiento económico,
Este se define como el cambio cuantitativo de las variables fundamentales de la economía, siendo el Producto Interno Bruto el principal indicador al medir la producción. Es decir, se genera crecimiento cuando todos los bienes y servicios producidos por un país en un año son más que los producidos en el año anterior. Importante acá, cuando a mí me hablan de crecimiento económico, es el cambio cuantitativo. ¿Listo? Cuando yo voy a hablar de desarrollo económico, porque un país puede tener crecimiento económico, pero no se registra un desarrollo económico. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo económico, este se define como el aumento cualitativo, ¿sí ven? Entonces, crecimiento económico, analizo los datos cuantitativos, mientras que desarrollo económico, analizo las variables cualitativas de los países o regiones en el mejoramiento de las condiciones sociales. Sucede cuando se crean los medios necesarios a fin de promover y mantener la prosperidad de los habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que un país logra un desarrollo económico cuando se mejoran ciertas condiciones que hacen parte de las necesidades básicas del ser humano, como es tener una sana alimentación, contar con unos servicios de salud, educación, transportes, que se cuenten con espacios de esparcimiento como son parques, que cuenten con una vivienda digna. Entonces, cuando existe un aumento de estos elementos, entonces sí se puede decir se puede hablar de un desarrollo económico. Puede existir que en nivel de cifras tengamos un crecimiento económico, sí, efectivamente hay un crecimiento económico, pero por diferentes razones puede que ese crecimiento que se registra no se evidencie un desarrollo económico, no se cuente, no hay mejores condiciones de vida para los ciudadanos, no tienen una vivienda, no tienen alimentación, por tanto, eso les afectará en esos indicadores de desarrollo económico. ¿Listo? Me quedo repetido. En esta tabla ustedes pueden ver los datos que se registran de crecimiento económico en los últimos años. Entonces podemos ver acá desde el 2006 que hubo un crecimiento económico del 6.04, en el año 2007 del 7.08, en el año 2008 del 4.61 y así sucesivamente. En el año 2009 se presentó una crisis donde tan solo el 0.75%. Podemos ver que en el 2011 nuevamente se recuperó y luego se ha ido bajando. ¿Por qué creen que acá para el año 2020 no hubo un crecimiento, sino un decrecimiento del menos 6.8%? El COVID, ¿no? Sí, señor. Podría ser la pandemia. El COVID que se presentó, la pandemia, pues generó que en el año 2020 decrecieran. No tuvimos crecimiento económico, sino todo fue para abajo. Porque recuerden que eso todo marchaba en normalidad cuando en el mes de marzo, por tema de ese virus que inició en un país, pero se expandió y se convirtió en pandemia, todo se congeló, ¿cierto? Muchas empresas cerraron, dejaron de producir, pues la gente, muchas personas perdió su empleo, por tanto no tenían unos ingresos para poder adquirir esos bienes y servicios. La gente lo que consumía era lo estrictamente necesario, o sea, alimento, vivienda. Vestuario, de pronto dejamos de consumir muchas cosas porque los que pasamos de pronto, gente que trabajaba normalmente en su oficina, pasó a trabajar en la casa, ¿cierto? Y en la casa estaban pues más cómodos, no necesitaban comprar tanta ropa, no gastaban en una salida a un restaurante porque por temas de salubridad no se podía. Entonces muchas cosas se congelaron, muchas empresas cayeron en crisis y todo eso se detuvo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que todo se congeló y simplemente no se presentó un crecimiento económico, sino antes un decrecimiento, que fue del menos 6.8%, ¿cierto?
al presentarse ese decrecimiento, pues en el año 2021 el gobierno dijo, bueno, vamos a tener unas políticas para activar la economía y poder generar un crecimiento económico. ¿En qué consistieron? Entregó en el año 2020, muy seguramente al finalizar, se entregaron subsidios para que la gente pudiera tener de pronto comprar algo de mercado. Se presentó el programa de generación E, de matrícula cero para los estudiantes de instituciones públicas, bueno, diferentes estrategias que se crearon para no estancar el proceso, ¿listo? Entonces, pues, digamos, ahí fue una función importante del Estado en la economía. En el año 2022 el crecimiento fue de tan solo del 7.5%, y lastimosamente, así como vamos en el 2023, no se va a ver reflejado un crecimiento muy elevado, sino de tan solo el 1.1%. Estamos como entrando a una recesión económica, ¿cierto? Eso se debe a diferentes factores. Está relacionado así con los temas de inflación. Ustedes van a ver hoy en día muy seguramente lo que nosotros comprábamos con 200.000 pesos de mercado, los mismos productos que echábamos en nuestra canasta del mercado, y eso es algo como de pronto muy básico. Hoy en día vamos a comprar los mismos y ya no valen 200.000, sino pueden costar 280, 300.000 pesos, ¿cierto? Entonces, todos estos son factores que muy seguramente se van a ver reflejados en el crecimiento económico. Bueno, uno de los temas que se abordan acá es el deflactor del PIB, y en el punto número 2, ustedes tienen que dar respuesta a calcular el deflactor del PIB de un año a otro, ¿cierto? Entonces, el deflactor del PIB es un índice de precios que calcula la variación de precios de una economía en un periodo determinado, utilizando para ello el Producto Interno Bruto. Entonces, si a mí me dicen que debo calcular el deflactor del PIB del año 2020, 2021, 2022, pues para calcularlo yo debo conocer primero tanto el PIB nominal como el PIB real de un año, ¿listo? El deflactor se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de los precios, ¿sí? Entonces, digamos, yo puedo decir que hubo un crecimiento de la economía, pero si voy a analizar los datos a fondo, me doy cuenta que ese crecimiento se ve reflejado en cifras, ¿sí? Pero esas cifras pueden generarse por la inflación, por el aumento de los precios. En ese sentido, pues muy seguramente no hubo un aumento en la producción, sino lo que se vio fue un aumento en los precios, y eso genera pues un aumento en el Producto Interno Bruto. Por otro lado, tenemos el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es el producto resultante de una investigación estadística de carácter estratégico. Aquí para Colombia, quien está a cargo de estos datos estadísticos es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conocido como DANE. Ustedes se han visto que constantemente nosotros vemos a unos señores en las calles donde están con chaleco gris y están encuestando. Ellos pasan a los hogares, a las empresas, van a los supermercados, a las plazas de mercado, diferentes puntos para recolectar información. Este permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores en Colombia. Entonces, esa canasta familiar está compuesta por ciertos alimentos y productos básicos que necesita una familia de N número de personas, por lo general lo hacen de 4 o 5 personas, para vivir de forma saludable o al menos con la calidad mínima. Entonces, calculan de pronto una familia de 4 o 5 personas qué cantidad de arroz necesita al mes, qué cantidad de aceite, bueno, y con eso se hace un costo de la canasta familiar, de esa cantidad de productos y el valor de cada producto, ¿listo? Para nosotros calcular el IPC, la fórmula correcta es el costo de la canasta familiar del año corriente sobre el costo de la canasta familiar del año base. Más adelante les voy a explicar cómo se calcula por medio de un ejercicio, ¿listo? Otro tema es la tasa de inflación.
para que yo pueda calcular la tasa de inflación, yo debo haber calculado el índice de precios al consumidor. Y para calcular el índice de precios al consumidor, recuerden que debo conocer el costo de la canasta familiar. Entonces, todo es como una secuencia, ¿sí? Entonces, primero que deben hacer, calcular el costo de la canasta familiar, luego el índice de precios al consumidor y finalmente la tasa de inflación. La tasa de inflación es el aumento anual porcentual del nivel general de precios normalmente medido a través del índice de precios al consumidor. Entonces, para calcular la tasa de inflación de un año, digamos, si yo voy a calcular la tasa de inflación del año 2022, yo debo tomar el IPC del 2022 menos el IPC del 2021 sobre el IPC del 2021 por 100. ¿Listo? Aquí tenemos registrados unos índices de precios al consumidor en los últimos años, donde podemos ver si nosotros nos enfocamos en el último año, en el año 2022, tuvimos un índice de precios al consumidor del 13.1%. Estos datos a nivel nacional sirven como información, es como un insumo para calcular otros. Ustedes recuerdan cuánto fue el aumento del salario mínimo para el año entre el 2022 al 2023. ¿Alguien recuerda? ¿No? Recuerden activar el micrófono. El 16%, profe. Muy bien, Gloria Constanza. Entonces, ese 16% muy seguramente nosotros dijimos, uy, pero hace mucho no le subían tanto a un salario mínimo, porque pues es que eso está sujeto al IPC, porque el índice de precios al consumidor el año pasado cerró en 13.1%. ¿Qué quiere decir? Que los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar tuvieron ese aumento. Entonces, para que las personas puedan adquirir esos bienes y servicios, no pierdan su poder adquisitivo, pues hubo un aumento de salario. Pero eso que ocasiona al tener un aumento de salario tan elevado, pues este año continuamos con un aumento en los precios porque las empresas para producir los bienes y servicios pues tuvieron que hacer un aumento en su nómina. Eso implica un aumento en los costos, en los gastos de sus productos, de su personal, entonces se ve reflejado finalmente en el aumento de los precios. Entonces eso es como una secuencia que si aumenta el salario, pues muy seguramente va a aumentar los precios y el siguiente año pasa lo mismo. ¿Listo? El tema de Una la pregunta, tasa de... Señora. ¿no? Eso Señora. sería una inflación, ¿no? Sí, señora. Se registra como una inflación, sí, señora. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar un ejercicio. Yo les voy a... ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda del tema que les he explicado? ¿No? Bueno, les voy a explicar con un ejercicio donde el año hacia acá es 2020. Para este ejercicio nos piden acá que debemos calcular el PIB nominal y el PIB real tomando como año base el 2020. ¿Listo? Nos entregan, estén muy atentos porque este ejercicio a ustedes les sirve como ejemplo para desarrollar el que ustedes tienen. Entonces, ¿yo qué hice? Tomé estos datos que me muestran en la guía de actividades que ustedes la pueden ver acá. Está la guía que a ustedes les muestran, ¿cierto? Entonces les muestran 3 años, 3 sectores, la cantidad y precio de cada sector para cada uno de los años. Entonces, ¿qué van a hacer? Toman los datos en un Excel. ¿Listo? Entonces acá van a tomar el año, el producto, la cantidad y precio para calcular el PIB nominal. El resultado del Producto Interno Bruto nominal es la suma de todos los bienes y servicios, de la producción de bienes y servicios. Entonces yo voy a tomar, acá voy a calcular
cuánto es la producción de confecciones para el año 2020. Y en ese caso coloco la cantidad por el precio. ¿Listo? Y acá me da un valor. Acá, esperen, les borro para que. Ahora voy a calcular la producción de productos agrícolas del año 2020. Entonces tomo cantidad por el precio de ese año en productos agrícolas. Y así ustedes pueden arrastrar acá la fórmula y les va a dar ese dato, ¿listo? Pero acá, ¿qué están mostrando? Están mostrando la producción de cada sector. Es decir, la producción total de confecciones para el año 2020 fue de 7.800.000 pesos. Recuerden que este es un ejercicio práctico, hipotético, no es de la vida real, ¿listo? Asimismo, me muestra la producción del sector agrícola para el año 2020. Es de 97.500.000 pesos. Y así me mostrará acá para cada sector en cada año. ¿Listo? Ahora, recuerden, el PIB nominal es la suma de la producción de todos los sectores. Es decir, cada año yo voy a sumar los sectores confecciones, productos agrícolas y servicios turísticos para este ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo en esta celda le doy igual y que me sume los tres sectores. Entonces voy a hacer esta suma y me arroja el resultado. Aquí para el año 2021 también me arrojará el resultado. Permítanme un segundo. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo tengo una pregunta como no hay con la solución de los ejercicios. Lo que pasa es que yo hice, digamos, para el PIB nominal del año 2020 hice una tablita. Para el PIB nominal del 2021 hice lo mismo. ¿Sí se podía así o tocaba en Excel? No, tú la puedes hacer así. O sea, lo importante es que, digamos, al final los resultados coinciden. O sea, tú lo puedes hacer en Excel o algunos. Miren, yo tengo estudiantes que han tenido dificultades con su computador y no les está funcionando. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos desarrollan en un cuaderno, me toman la foto y me la anexan al trabajo. O sea, no es necesario que ustedes lo trabajen en Excel. Los que puedan, sí. Los que no, simplemente hacen las operaciones y lo puedes presentar de esa manera. Es válido, siempre y cuando el resultado sea correcto y el proceso esté bien, pues es válido como lo presenten. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces recordemos acá que ahora el PIB Doctora, qué real. pena. Señora. Esa plantilla no la tenemos compartida, ¿cierto? No, señora, esta ustedes la van creando con los datos que le entrega la guía de actividades. Ah, vale. ¿Listo? Gracias. Por eso es que acá les estoy explicando paso a paso cómo tener los resultados de la producción. ¿Listo? Entonces, para calcular el PIB real, en este ejercicio que nos dicen que debemos calcular el PIB real tomando como año base el 2020. Para eso, entonces, vamos a tomar la cantidad del 2020 por los precios del 2020. En este caso, los resultados del año 2020, como es el mismo año base, van a ser iguales en PIB nominal como en PIB real, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver acá que el PIB nominal, como se toman los mismos precios de ese año, entonces van a ser iguales. Importante, para el año 2021, entonces me dice, si yo voy a calcular el PIB real del 2021, tomando como año base el 2020, es decir, como precios base lo del 2020, lo que yo hago es tomar las cantidades del 2021 y multiplicarlas por el precio del 2020, ¿cierto? Entonces aquí estoy tomando confecciones que son
58.000 por el precio que es 150.000. ¿Listo? Y así le doy en cada uno. Entonces tomo el precio de los productos agrícolas, perdón, la cantidad por el precio de esos productos en el año 2020. Igual le doy para el siguiente, la cantidad de bienes turísticos por el precio del 2020. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo puedo tener el PIB real del 2021 tomando como base el 2020. ¿Listo? Para calcular el del 2022 es muy similar. Tomo las cantidades de 2022 por el precio del 2020, porque me están diciendo que en todos debo tomar el año base 2020. Aquí nuevamente, cantidades por el precio del 2020, cantidades por el precio del 2020. ¿Listo? Y acá, para calcular este PIB real, lo que ustedes simplemente hacen es hallar la sumatoria de estos tres sectores que acabamos de analizar. Entonces ya hallan esta sumatoria y de esta manera les muestra el resultado del PIB real. ¿Listo? Ahora, ese ejercicio también nos dice que deben calcular el deflactor del PIB. El deflactor del PIB, digamos, el deflactor del PIB del año 2021, ¿cierto? Entonces, recuerden que la fórmula del deflactor del PIB es PIB nominal sobre el PIB real. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me están pidiendo el deflactor del PIB del año 2022, lo que yo hago es tomar este año 2022, entonces acá deflactor, tomo el PIB nominal que me dio, digamos, en 2021, acá es igual al PIB nominal que me dio en 2021 sobre el PIB real que me dio en 2021 y me da un resultado. Ay, acá toca que me muestre con decimales. Entonces el deflactor para este año es del 0.95%. ¿Listo? Profe, una pregunta. Es que yo estuve mirando cómo solucionaban los ejercicios, o sea, sí, ejemplos en YouTube, y siempre lo multiplicaban por 100. O sea, PIB nominal sobre PIB real y lo multiplicaban por 100. Sí, ese Esa por 100 fórmula es para que ya no no. nos dé el 0.95, sino, digamos acá, sí, la fórmula correcta es PIB nominal sobre PIB real por 100. Entonces, porque este es un porcentaje que nos da, ¿listo? Por 100%. Entonces, O sea, no quiere decir que está mal. no es el 0.95, sino es el 95%. ¿Listo? O sea, digamos, yo lo hice con ese 100, no quiere decir que esté mal el ejercicio. No, señora. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces lo tienes que por 100. ¿Listo? Bueno, ahora nos dicen que debemos calcular el valor de la canasta, el IPC y la tasa de inflación. Entonces, recordemos, señora. Escuche, interrumpo. Lo que pasa es que yo sí entiendo la formulación, pero lo que no comprendo es el concepto del deflactor. No logro comprender de qué estamos hablando. Tranquila, entonces el deflactor a nosotros, recuerda acá ahorita que yo les explicaba el deflactor. Mira, el deflactor se utiliza para conocer la parte de crecimiento de una economía que se debe al aumento de los precios. Entonces yo puedo decir que para el año 2021 se presentó una variación en los precios de la economía de tanto por ciento, lo cual se evidencia por esa variación se debe al aumento en la producción en cantidades, más no en precios.
aumento o disminución en precios, sino en cantidades. Porque mira que el deflactor del PIB se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de los precios. ¿Listo? Ok, profe, listo. Bueno. Bueno, entonces ahora estábamos acá en cómo calcular el valor de la canasta familiar. Entonces recuerde que el valor de la canasta familiar es el resultado de los precios y las cantidades de ciertos bienes y servicios. Entonces acá tenemos confecciones y alimentos. Para realizar este cálculo, entonces vamos a ver cuánto cuesta las confecciones, que sería la cantidad de confecciones por el precio más la cantidad de alimentos por el precio de los alimentos. Cerramos paréntesis y nos da un valor, ¿listo? Entonces acá nos dice que para el año 2018, lo tengo aquí, 2018, 2019 y 2020. Para el año 2018, el valor de la canasta fue de 44.100.000. Si yo arrastro la fórmula, me hace la misma operación en el 2019 y en el 2020. Entonces es de 47.840.000 y de 49 millones, perdón, 59.400.000. Entonces, una vez yo tenga determinado este valor de la canasta, yo ya puedo calcular el IPC de la canasta. Entonces, recordemos que la fórmula, y acá la tengo a un ladito, este video, esta imagen que ustedes tienen aquí al lado, es una parte del video que yo he compartido en el foro donde a ustedes les explican paso a paso cómo calcular este IPC y la tasa de inflación. Entonces, el IPC se calcula el precio de la canasta del año actual sobre el precio de la canasta del año base. Y acá nos dice, para no confundirlos, vamos a cambiar acá este 2000 por 2020, 2021 y 2022. Entonces nos dicen que el año base es el año 2020, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago para calcular esto es el valor de la canasta de ese año dividido en el valor, como el mismo, el 2020 es el año base, entonces va a ser el mismo. Lo multiplico por 100. Me va a dar el 100% porque el valor es el mismo, ¿cierto? El denominador y el numerador, ¿listo? Ahora voy a calcular el del año 2017. Lo que yo hago es tomar el valor de la canasta, perdón, del 2021. Del 2021 dividido en el valor de la canasta del 2020 por, ya me dice que hay una variación y ahora es del 108.48, ¿listo? Y ahora aquí me dice que del año 2022 yo debo tomar el costo de la canasta familiar del 2022 dividido en el costo de la canasta familiar del 2020, porque el año base es el 2020, ¿listo? Y me da otro resultado de un 134. Entonces, el índice de precios al consumidor para el año 2021 fue de un 108%. Y para el año 2022 fue de un 134%. Es decir, hubo un aumento, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la tasa de inflación. Igual que el IPC, o sea, en el año 2020, para este caso, no tenemos una forma de calcular la tasa de inflación porque recuerden que la fórmula es el IPC del año que vamos a tomar menos el IPC del año anterior. Como no tenemos los datos del 2019, entonces para este año no aplica. ¿Listo? La tasa de inflación del año 2021, por acá les tengo esta otra imagen. Entonces, la tasa de inflación me dice que para calcularla, yo debo tomar, igual, el índice de precios al consumidor del año 2
este menos el índice de precios al consumidor del año 1, que sería ese 100%. Acá es importante, si lo van a trabajar en Excel, el manejo de los paréntesis para que les aplique bien las fórmulas. Menos, esa división lo divido en el IPC del año 1, que es este. Todo esto necesito que me lo multiplique por 100. Entonces, año por 100. Me Profe, muestra un qué pena, yo no 800. trabajé en Excel, yo lo hice en mi cuaderno y lo pasé en el trabajo. Sí, En el señora. último, en la tasa de inflación del último me dio menos 98, 46%. No sé si ahí estaría bien o está mal, profe. Si quieres, esta noche me lo dejas por el correo interno o en el foro. Mejor el correo interno. O sea, yo todos los días lo primero que reviso es el correo interno, después reviso los foros. Entonces me lo dejas y yo te reviso cómo está el cálculo del ejercicio. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, y acá para calcular la otra tasa de inflación, entonces lo que hacen es esta menos este periodo en este. Así se da. Y de esta manera pueden obtener el cálculo de la tasa de inflación. Entonces ustedes con los resultados que analicen ahí, que obtengan, ustedes van a decir, bueno, para el año 2021 se presentó una tasa de inflación del, no sé, probablemente a ustedes les dé el 15%, el 20%, lo que les dé de acuerdo a los datos que están registrados en la guía de actividades. Entonces, con esos resultados ustedes van a analizar. No es simplemente decir, fue del tanto por ciento, sino ustedes dicen, se debió porque para el año 2021 se presentó un aumento en las cantidades producidas en confecciones, o un aumento o una disminución en cantidad y precio de los alimentos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Importante, como siempre les he dicho, ustedes tengan presente el tema de copiar y pegar, que no es bueno sin citar, porque esto a ustedes les afecta el porcentaje de similitud en el momento de que yo les hago la evaluación, ¿listo? Por favor, si tienen alguna duda, este es el momento de activar el micrófono. Tutora, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Lo que pasa es que en el ejercicio, primero dice en la parte de productos, en el 2020 está el sector manufacturero, el sector agrícola y el sector de comercio. Y ya en el Sí. 2021 y 2022 cambia del sector de comercio al sector de servicios. ¿Se trabaja con ese mismo? Trabájalo con uno solo, o sea, como si fuera comercio y servicios, es el mismo. ¿Listo? Ah, Porque es que si no se pueden confundir ustedes. En este momento en el chat he compartido el link para registrar la asistencia a este CIPAS. ¿Listo? Y a continuación, les recuerdo ahí mi nombre para que lo diligencies. Entonces, este es CIPAS del curso de Fundamentos de Economía. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sino que para lo del ensayo yo saqué más que todo como de los videos que usted había publicado Sí, ahí en el señora. foro, entonces para las referencias, ¿cómo haría ahí? Bueno, en ese caso, como es de un video, puedes colocar según y miras el autor del video o el video y mencionas cuál es el nombre de ese video. Y al final en la bibliografía colocas el link del video.
Puedes buscar en Google cómo referenciar. Por acá está la forma. Referenciar un video de YouTube, digamos. Las normas APA también nos indican a nosotros cómo nosotros podemos referenciarlo. Entonces, en el desarrollo del ensayo, tú colocas según el video denominado tal, indica que, y entonces se escribe, ¿cierto? Y entonces mira que acá podemos ver cómo se citan, cómo se referencia a esto. Entonces está el nombre del autor, el nombre de usuario en YouTube, la fecha, el título del video y el enlace. ¿Listo? Entonces arriba lo mencionas y en la parte de abajo, en referencias, lo colocas de esta manera. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. En el chat ya pueden ver el link de asistencia y les voy a compartir también el link de evaluación de este CIPAS. Es donde ustedes califican, evalúan cómo fue el desarrollo de este CIPAS. Profe, qué pena, es que la señora, verdad, no sé, este computador mío estaba malo el audio y todo, y no me aparece como la asistencia, ¿no? Bueno, Dayana, eso tú probablemente no puedas ver la asistencia porque has ingresado como invitado. O sea, en este momento estás aquí en la reunión de Teams, estás como invitado. Entonces, al estar como invitado, no pueden visualizar el chat. Entonces, regálame tu correo y al correo electrónico yo te comparto el link, ¿listo? Profe, yo tengo el mismo inconveniente también. Ingresé como invitado. Andreita-medio de 1. Ya, dame un momento que estoy acá ingresando al correo. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Ahí donde dice el nombre del CIPAS. Fundamentos de economía. Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Regáleme por favor el correo de los que no pudieron ver el... Andreita-1. Andreita, ¿qué? Perdón. La ¿Te primera. lo puedo escribir en el chat? Sí, señor. Andreita, ¿qué? Perdón. La primera, profe, la primera. Sí. Ok. Yo acá este chat, Vanessa, ¿usted sabe cómo hago para ver el chat? Probablemente no puedas ver el chat porque ingresaste como invitado. Los que no pudieron ver el chat en este momento es porque están como invitados. Yo soy como invitada. Entonces, sí. Entonces, Janet Rocío, si quieres envíame el correo electrónico y te envío los links al correo, ¿listo? ¿Cuál es tu correo? En mi correo es YARO. YARO. Yarocap. Yarocap, sí, señora. Ajá, listo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene pendiente que no pueda ver la asistencia? Yo, tutora. ¿Quién? Paola. Le doy acá. Listo. ¿Le doy mi correo? Sí, señora. PABC. PA. No, P de pueblo, A, B de burro, C de casa. PABC 881029. Sí, ese tutora. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Listo. Dame tu correo. Que parece como Morales. Morales último con Z. Sí, Morales con Z, Morales P. @unapvirtual.edu. Sí, señora. Ya lo envié.
Bueno, contigo, ¿cómo se Señora. llama el nombre del CIPA? Fundamentos de Economía. Bueno, entonces les recuerdo, no sé si tienen alguna duda hasta el momento en que puedan manifestarla para apoyarles acá en el desarrollo. Recuerden, les invito a Profe, presentar qué sus pena, disculpe. aportes. Señora, ¿Será que su merced me puede regalar el nombre del CIPAS? Fundamentos de Economía. Ah, ok, listo, profe, Con muchas mucho gracias. gusto. ¿Y su nombre, profe María Angélica, qué? María Angélica Sastoque. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Ay, se me enredó la lengua, perdón. En el taller donde teníamos que calcular el IPC, ay, no decía qué año tomar como base, pero yo tomé el 2020 como en los anteriores, ¿sí? Sí, señora, 2020. Profe, qué pena que me aparece que a donde se realizó el CIPAS es que como yo le digo que mi computador está dañado, yo entré como tardecito. ¿Qué opciones te aparece? Me aparece zona Caribe, zona Occidental, zona Sur, Zona zona Centro Boyacá. Zona Centro Boyacá. Ok, profe, ya. ¿Listo? Sí, señora. Doctora, acá mismo que ha cortado el video, para volverlo a ver. Sí, señora, ustedes pueden ingresar acá por el grupo de Teams y por el equipo y ahí queda la grabación. Ahorita, una vez finalicemos, como 5 minutos después, queda la grabación. ¿Listo? Dale, muchas gracias, tutora, que tenga Bueno, muy buena noche. una feliz noche para todos. Les recuerdo que estamos a una semana de terminar la actividad. Yo sé que son todos muy juiciosos para desarrollarla. Estaré atenta a todos los medios. ¿Listo? Una feliz noche. Que descansen. Bueno, igualmente, profe. Bueno, Así igualmente. Feliz noche para todos. Profe, buenas feliz noches. noche.